Buenas noches, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Luz Enríquez. Soy la coordinadora del grupo número 1 y estaremos hablando sobre la ley que regula la superintendencia de bancos. Mi grupo está conformado por el joven Aronis Hidalgo, Joel Pimentel, Daniel Madrid y la joven Iliana Pimentel, Ruth Fogona y mi persona. Como coordinadora escogí a los joven Aronis Hidalgo como expositor y adicional a la joven Ruth Barahona, los cuales me estarán acompañando en esta exposición. Ok, vamos a estar hablando sobre la ley que regula la superintendencia de banco, como les estuve mencionando en antes, pero antes de eso me gustaría que ustedes conocieran lo que son algunos términos para ver de forma clara lo que es la ley de superintendencia de banco. ¿Ok? Definiciones relacionadas con este tema. Vamos a estar viendo el capítulo 1, donde nos muestra, es como un tipo de glosario donde vas a poder ver todos los términos que utilizaremos y de esta forma quedará más claro a la hora de presentar dicha ley. ¿Ok? Vamos a estar viendo el término de banco, que no es más que la persona que lleva a cabo el negocio de la banca. Adicional a esto vas a ver lo que es el Banco Panameño. ¿Qué es Banco Panameño? Aquel cuya matriz está aquí en la República de Panamá. Tenemos también el término competencia. ¿Qué es el término de competencia? Es la continuidad, la demostración de poseer la actitud requerida para ejercer eficientemente lo que es la banca y de eso se encarga la superintendencia de banco. Un estado financiero. ¿Qué es un estado financiero? Es el balance general que se le hace a dicha empresa para ver si es capaz para ser operativa. ¿De qué forma se hace? Por medio de los métodos contables, que son los ingresos, los costos, los gastos. Y de aquí nosotros podemos sacar un estado de situación que se lo pasamos a la junta directiva y ellos poder tomar decisiones. Adicional a eso tenemos otros términos como son funcionarios. No es más que el servidor público que te recibe a la hora de que tú llegas a un banco o una entidad financiera que se dedique a la banca para ofrecerte los servicios de crédito, de cuentas de ahorros, de hipotecas y todas las tarjetas de crédito, etcétera. Todo lo que ellos manejan en el banco con el propósito de ayudarte a ti y también de ellos de tener un beneficio. Partiendo de eso y hablando de beneficios, tenemos lo que son los intereses. ¿Qué son los intereses? Los intereses es la ganancia que puede tener la entidad bancaria o tú como cliente natural o jurídico. Si yo tengo un depósito, yo voy a adquirir intereses. Por supuesto y claro que no van a ser intereses muy altos y que el banco va a usar mi dinero y va a sacar mucho más de lo que yo voy a estar ganando. Pero bueno, si yo tengo la tranquilidad de que esa empresa es válida, tiene fortaleza, eficacia, o sea, es compacta. A mí me gusta porque yo puedo ahorrar mi dinero y manejar todo desde ahí como persona natural. Como persona jurídica, es una empresa que me respalda mi empresa, los movimientos que yo pueda hacer. Entonces yo estoy tranquila con esta entidad bancaria. Las normas de contabilidad son las que adoptan la superintendencia como regla general contables y deben ser seguidas por los bancos en el área de la contabilidad. Adicional a esto tenemos el término de sucursal, porque acuérdense que sucursal no es más que el lugar donde se da de forma integral y sin personería jurídica propia lo que es todo el movimiento de lo que es la banca, ¿sí? Otros términos que nosotros vamos a ir teniendo son superintendencia. ¿Qué es superintendencia? Superintendencia de bancos en Panamá. Capital terciario es el compuesto exclusivo por deuda de subordinados a corto plazo para atender un riesgo de mercado. ¿Sí? ¿Qué son los fondos de capital? Los fondos de capital no es más que se encuentran constituidos por un capital primario, secundario y terciario. ¿Sí? Tenemos normas técnicas y prudenciales. Son las emitidas por la Superintendencia de Banco y que dicha empresa debe seguir para estar sólida y eficaz y ser eficiente, perdón. Entonces, ya sabiendo algunos de estos términos, hay muchos más, pero por cuestiones de tiempo tenemos que avanzar, ¿sí? La ley bancaria.
La ley bancaria. ¿Cuál es? ¿O cómo se rige? El decreto de ley 9 de 1998 es quien rige la superintendencia de bancos. ¿Cómo queda en el ámbito de la aplicación de la ley? Así que de esta forma el decreto de ley se aplicará a quienes, a los bancos o a cualquier persona que ejerza el negocio de banca. Aparte de eso, a los grupos bancarios y también a las oficinas representativas y a los afiliados no bancarios, ¿sí? Ok, la superintendencia de bancos. Se crea una superintendencia de bancos como un organismo autónomo del Estado, con una personalidad jurídica o un patrimonio propio, independiente de el gobierno central. Que quede esto muy claro. Ella es regulada por la Contraloría General, pero está independiente de lo que es el gobierno central. Okay. A fin de garantizar su autonomía, se establece ¿qué establece la Superintendencia de Bancos? Tendrán fondos separados, independientes del gobierno central, como se lo mencioné antes. Aprobará un presupuesto a las entidades con el cual ellos se tienen que manejar. La entidad tiene que manejarse con el presupuesto que ellos dan. Entonces, de esta forma, ¿qué hace la superintendencia? Tiene un control. Si ella ve que dicha entidad quiere tocar la otra parte que ellos custodian, ya ellos es una voz de alerta, no vende, no está vendiendo sus productos, qué está pasando, no tiene solidez, no tiene fluidez líquida de dinero, y entonces ellos entran a investigar. Esa es una de las formas en las que ellos pueden ver. Establecer una estructura orgánica y administrativa con la facultad de escoger, nombrar y destituir a personas en remuneración y de beneficios, ¿ok? Actuar como independencia del ejercicio. No estará sujeto al pago de impuestos, no está de derechos, tasas, cargos, no. Caracteres nacionales, no. Ellos gozan de garantías de inmunidad y que se establecen en el Estado y en las entidades públicas. Entonces, seguimos. En el artículo número 5, ¿qué dice el artículo número 5? Es el objetivo de la superintendencia. ¿Cuál es el objetivo de la superintendencia de bancos? Velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario, ¿sí? Fortalecer y fomentar las condiciones propias del desarrollo de la República de Panamá o del país. Adicional a esto, promover la confianza pública para que el cliente natural o jurídico pueda invertir. Adicional a esto, velar por el equilibrio jurídico del sistema bancario, porque va a haber un equilibrio, por eso están las normas. No pueden hacer una cosa u otra y otro, porque entonces no es libre competencia, ¿sí? El artículo número 6 de que habla de las funciones que tiene la superintendencia, porque ellos regulan, pero ellos tienen funciones también que deben de mantener. ¿Cuáles son estas funciones? Velar porque los bancos mantengan una solvencia. Eso es muy importante, que los bancos vendan sus productos, adquieran sus beneficios y puedan realizar sus hipotecas, todo para que ellos tengan una solvencia. Es muy importante. Desarrollar las disposiciones de régimen bancario, imponer sanciones correspondientes a la hora de ver alguna irregularidad que sea dada, ejercer funciones que sean asignadas por el decreto de la ley, ¿sí? Ok, en el artículo 7 vamos a ver lo que es el órgano en sí de la superintendencia. Es un órgano que contará con una junta directiva. El superintendente, que es el que administra dicha institución, ¿sí? Él se encarga de la administración, del nombramiento de directores y de todo lo demás para el buen funcionamiento. Sigamos. Ok. La junta directiva, que es el capítulo número 3, va a estar siendo explicado por mi compañero Aronis Hidalgo, que es el siguiente expositor que sigue, valga la redundancia, y después vamos a concluir con la joven Ruth Barahona. Espero que haya sido de su agrado y de su gran entendimiento lo poco que hemos explicado. Muchas gracias. Capítulo 3. Junta Directiva. El artículo 8 comprende la composición, dignatarios y remuneración. La Junta Directiva actuará como máximo órgano de consulta, regulación y fijación de políticas generales desde la superintendencia. Estará compuesta por 7 directores con derecho a voz y voto. 5 de los miembros de la Junta Directiva se elegirán de acuerdo con los requisitos dispuestos en el artículo 9. El artículo 9 comprende los requisitos para ser director.
Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere: 1. Ser ciudadano panameño. 2. No haber sido condenado por autoridades competentes por delito doloso. Número 3. No tener parentesco entre sí o con el superintendente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad, ni ser cónyuge de otro director o del superintendente. Número 4. No desempeñar cargo público a tiempo completo, excepto el de ser profesor en centro universitario. Número 5. Poseer título universitario y experiencia mínima de 10 años en el sector bancario, en el financiamiento o en otro afán. Número 6. No haber sido inhabilitado por la Superintendencia o por la Comisión Bancaria Nacional para ejercer como funcionario bancario. Número 7. No haber sido declarado jurídicamente en quiebra ni en concurso de acreedores o encontrarse en estado de insolvencia. No ser banquero en ejercicio, ni director de banco, ni director de una propiedad de acciones bancarias, ni accionista que posee directa o indirectamente más del 5% de las acciones de un banco o de una propiedad de acciones bancarias. Artículo 10. Corresponde el periodo del cargo de los directores. Los directores ejercerán sus cargos por un término de 8 años prorrogables por una sola vez. Por igual término de la designación de los directores se hará de forma que se asegure en todo momento su renovación escalonada. En caso del cese anticipado en el cargo de un director, su reemplazo será designado por el resto del periodo correspondiente. El artículo 11 corresponde a la atribución de la Junta Directiva. Le corresponde a la Junta Directiva las siguientes atribuciones. De carácter técnico: aprobar normas generales para la identificación, regulación y supervisión considerada de los bancos y de los grupos bancarios. Número 2. Aprobar normas de aplicación general para la definición e identificación de créditos a clientes relacionados entre sí o relacionados con los bancos o con los grupos bancarios, entre otras. De carácter administrativo: aprobar las directrices generales, las metas y los objetivos de superintendencia. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la superintendencia que le somete a consideración el superintendente para el trámite constitucional correspondiente. Número 3. Aprobar la estructura orgánica administrativa de la superintendencia y sus funciones, así como revisarla cuando lo estime pertinente. Capítulo 4. El superintendente. En el artículo 13 corresponden los cargos del superintendente. El superintendente será el representante legal de la superintendencia y tendrá a su cargo la administración y el manejo de las gestiones diarias de esta. El artículo 14 comprende los requisitos para ser superintendente. Para ser superintendente se requiere: 1. Ser ciudadano panameño. 2. No haber sido condenado por autoridad competente por delito doloso. 3. No tener parentesco con los miembros de la Junta Directiva dentro del cuarto grado de consanguinidad. Entre otras. El artículo 15 comprende las funciones del superintendente. El superintendente acatará y ejecutará los acuerdos y las resoluciones adoptadas por la Junta Directiva y velará porque se cumplan las normas y políticas que se establezcan en materia bancaria. Capítulo 5. Disposiciones comunes. El artículo 17 comprende la remoción. Los directores y el superintendente solo podrán ser removidos de sus cargos por las causales establecidas en este decreto ley, según decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y de conformidad con el proceso establecido en el Código Judicial. Están legitimados para solicitar la remoción al órgano ejecutivo y la Junta Directiva. El artículo 18 comprende las causales de remoción. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la remoción de un miembro de la Junta Directiva o del superintendente que incurra en alguna de las causales siguientes. 1. Incapacidad permanente para cumplir sus funciones.
2. Declaración de quiebra o concurso de acreedores o el estado de insolvencia manifiesto. Número 3. Incumplimiento de los requisitos establecidos para su escogencia como director o superintendente. 4. Falta de probabilidad en el ejercicio de sus funciones. 5. Inasistencia reiterada e injustificada a las reuniones de la Junta Directiva. 6. Incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que le impone este decreto ley. El artículo 19 comprende el conflicto de intereses. Cuando en las reuniones de la Junta Directiva se traten temas sobre los cuales algunos directores o el superintendente pudieran tener conflicto de interés, dicho director o el superintendente deberán abstenerse a participar en la reunión. A falta de abstención voluntaria, la Junta Directiva podrá solicitar formalmente al director o al superintendente, según el caso, que se abstenga de participar en reunión y por ende en la decisión. El artículo 20 comprende la presunción de legalidad. La actuación de los miembros de la Junta Directiva, del superintendente y los delegados de este último en el ejercicio de sus funciones y atribuciones goza de presunción de legalidad, de diligencia y de buena fe. Ninguna demanda en contra de esto por su actuación acarreará la separación de su cargo hasta tanto no se decida la causa. El artículo 21 comprende el amparo institucional, en el cual los miembros de la Junta Directiva, el superintendente y los delegados de este, así como cualquier otro funcionario que autorice la Junta Directiva mediante la resolución motivada, tendrán derecho a que la superintendencia cubra los gastos y costas que sea necesario para su defensa, cuando sea objeto de acciones, procesos, juicios o demandas derivados de actos y decisiones adoptados de conformidad con este derecho ley y en el ejercicio de sus atribuciones, funciones u obligaciones. Capítulo 6. Tasa de regulación y supervisión bancaria. Artículo 22 comprende la tasa de regulación bancaria. Créase la tasa de regulación bancaria y supervisión bancaria a favor de la superintendencia. Los bancos estarán sujetos al pago anual de dicha tasa conforme a la siguiente tarifa. Número 1. Banco con licencia general, 30.000 balboas más una suma equivalente a 35 balboas por cada millón de balboas o fracción de activos totales, esta última suma hasta un monto máximo de 100.000 balboas. Número 2. Banco con licencia internacional, 15.000 balboas. Número 3. Banco con licencia de representación, 5.000 balboas, entre otros bancos. Capítulo 7. Carrera del supervisor bancario. El artículo 24 comprende la creación de la carrera del supervisor bancario. Se crea la carrera del supervisor bancario que desarrolla mediante un sistema de administración de recursos humanos para estructurar sobre la base del mérito y la eficiencia, las normas, los procedimientos y el plan de compensación aplicables a los servicios públicos, servicios de superintendencia. En el artículo 25 comprende los principios de la carrera. Son objetos primordiales de la carrera. 1. Garantizar que la administración de los recursos humanos y la superintendencia se fundamente estrictamente en el desempeño eficaz y eficiente del funcionario, en su desarrollo profesional integral y en la remuneración adecuada a las necesidades y solidez financiera de la superintendencia. Número 2. Garantizar el trato justo de los funcionarios, sin discriminación alguna por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Número 3. Garantizar la igualdad de las oportunidades de promoción. El artículo 26 comprende los órganos de la carrera. Los órganos superiores de la carrera del supervisor bancario son la Junta Directiva. 1. La Junta Directiva, que será la instancia competente para adoptar las disposiciones, reglamento interno de trabajo, manuales y políticas necesarias para poner en ejecución las normas de la carrera del supervisor bancario. Número 2. El superintendente. Y número 3. La Dirección de Recursos Humanos de la Superintendencia. Capítulo 8. Régimen bancario. El artículo 41 comprende la licencia bancaria, en el que dice que ninguna persona podrá llevar a cabo el negocio de banca en o desde la República de Panamá sin tener la licencia bancaria correspondiente o sin estar debidamente autorizada por la ley.
Se expedirán 3 clases de licencia. Artículo 42. Validez de las licencias bancarias ya otorgadas. Se reconoce la plena validez de las licencias bancarias otorgadas por la Ley Comisión Bancaria Nacional a la fecha de entrega en vigencia al presente decreto ley. El artículo 44 comprende el uso de la palabra banco. Únicamente los bancos autorizados mediante la licencia bancaria correspondientes expedidas por la Comisión Bancaria Nacional o de la Superintendencia, según sea el caso, podrán utilizar la palabra banco o sus derivados en cualquier idioma, ya sea en su nombre, razón social, denominación comercial, entre otras. En el artículo 45 corresponde el ejercicio del negocio de banca sin licencia, en el cual nos indica que siempre que se tenga conocimiento o razones fundadas para suponer que una persona ejerza o pretenda ejercer el negocio banca sin licencia, la superintendencia estará facultada para examinar sus libros, cuentas y demás documentos a fin de determinar tal hecho. Capítulo 9. Comprende el procedimiento para el otorgamiento de licencia. En el artículo 47, solicitud de licencia. La solicitud de licencia bancaria que se formulen al superintendente deberán hacerse constar por escrito mediante apoderado legal. La Junta Directiva establecerá los requisitos y demás condiciones que deben reunir los peticionarios a fin de obtener una licencia bancaria. El artículo 48. Criterios para la aprobación o denegación de licencias bancarias. El superintendente tendrá un plazo de hasta 90 días contando a partir de la presentación completa de toda la documentación requerida por la superintendencia para aprobar o denegar la solicitud de licencia bancaria en atención a los siguientes criterios. 1. Identidad de los accionistas principales e idoneidad del cuerpo administrativo con base en su experiencia, integridad e historial profesional. 2. Evidencia de la capacidad para aportar el capital mínimo exigido, cuyo origen deberá ser claramente determinado. Número 3. Plan de negocios que demuestre la viabilidad del banco y su aporte a la economía panameña. Número 4. Políticas de gobiernos corporativos, entre otros criterios. En el artículo 49 comprende los permisos temporales. Cumplidos los requisitos establecidos para la solicitud de licencia, el superintendente emitirá un permiso temporal, con el único fin de que el solicitante pueda inscribir el Registro Público de Panamá su pacto social utilizando la palabra banco o cualquiera de sus derivados en cualquier idioma. Mientras se tramita la obtención de la licencia definitiva, el permiso temporal se concederá por un término de 90 días. Artículo 50. Comprende la licencia definitiva. Una vez inscrita o habilitada en el registro público, la sociedad del solicitante dentro del término de vigencia del permiso temporal y habiendo cumplido con el requerimiento de capitalización mínima exigido por el artículo 68 y tratándose de una licencia internacional con el depósito de garantía señalado en el mismo artículo, el peticionario solicitará la licencia definitiva para dicha sociedad. El artículo 52 comprende la autorización preliminar para negocios de banca internacional. Las entidades bancarias extranjeras que no cuenten con licencia bancaria para operar desde Panamá podrán solicitar a la superintendencia una autorización preliminar para ejercer el negocio de banca internacional, con el fin de anticiparse a la interrupción que pudiera darse en la continuidad de negocios por razón de fuerza mayor o por causa de desastres naturales que le afecten. La autorización preliminar deberá cumplir con todos los aspectos establecidos en este capítulo para las licencias internacionales y en las normas que la desarrollan. La aprobación definitiva de una posterior licencia bancaria internacional se realizará cuando se completen los siguientes requisitos. 1. La confirmación de su ente supervisor extranjero que ha sido interrumpida efectivamente la comunidad de los negocios del solicitante en su país de orden. 2. La confirmación del Banco Nacional o de la Caja de Ahorros de que ha recibido la transferencia de los fondos requeridos como depósito de garantía
para este tipo de licencias, según establece el artículo 68 de la ley de este decreto de ley. Número 3. La evidencia de que cuente con el capital mínimo pagado o asignado requerido a los bancos con licencia internacional, entre otros requisitos. Voy a empezar con la parte que me tocó, que es cancelación de licencia, artículo 56, causales de cancelación. El superintendente podrá cancelar la licencia en cualquier banco que incurra en alguna de las siguientes causales que voy a mencionar a lo siguiente. No iniciar operaciones dentro de los 6 meses, dentro de los 6 meses siguientes a la concesión de la licencia definitiva. El banco podrá solicitar una extensión de este plazo en base en justificaciones comprobadas. 2. Intervención de la casa matriz del banco. Cancelación de la licencia o falta de supervisión consolidada efectiva por parte del ente supervisor extranjero a juicio de la superintendencia. Haber suministrado información falsa o fraudulenta u emitida información relevante para obtener la licencia, violación grave reiterada a la disposición de este decreto ley. Eso es recomendable seguir con las instrucciones, seguir con todas las causales del artículo 56, porque si no, ninguna persona no podrá iniciar operaciones durante 6 meses y eso no es conveniente para nadie. 59 no quiere decir que todos los bancos que quieran ejercer en el negocio de banca tiene que estar siempre sujeto a la inspección y supervisión de superintendencia para contratar la estabilidad financiera del banco. Aquí en Panamá podemos mencionar el banco como Citibank, que son bancos aquí, pues por ejemplo, decir también el otro tipo de Banco General, entre otros. En el artículo 60 no quiere decir que los bancos quedan sujetos a la inspección y supervisión de la Contraloría y también de la Superintendencia de la República de Panamá. Capital, artículo 67, composición del capital. Todos los bancos deberán contar con el fondo del capital que requiera este decreto ley y las normas que lo desarrollan. Los fondos de capital de los bancos estarán compuestos por el capital primario, capital secundario y capital terciario. La superintendencia establecerá las deducciones de bancario. Artículo 79. Los bancos podrán fijar libremente el monto de la tasa de interés, activas y pasivas de sus operaciones, por lo que no se les será aplicables otras leyes o normas que establezcan la tasa máxima del interés. O sea, esto quiere decir que todo tipo de banco, ya sea Caja de Ahorro, Banesco, es libremente de poner el tipo de interés que quiera, ya sea el 5% de interés o el 10% de interés. Ellos son libres de eso. Los bancos deberán indicar de manera clara la tasa de interés efectiva de su préstamo y depósitos en los estados de cuenta, en los documentos contractuales con su cliente o cuando estos soliciten dicha información. O sea que eso quiere decir que el banco siempre tiene que estar claro del interés que le va a poner a la persona al momento que la persona quiere hacer el préstamo, ya sea de 5,000, ellos tienen su tasa de interés de, por ejemplo, por decirlo, no sé, el 8% o cualquier cantidad, pero tienen que estar siempre claro de la cantidad de la tasa de interés. En la sanción, en el artículo 184, multas progresivas, sanciones genéricas.
El superintendente es el que se encarga de poner las sanciones a dicho banco, porque es el único que está encargado de los problemas graves que se hayan cometido en el banco. 2. Obtenerse de utilizar los actos otorgados cumplidos por el cliente bancario como la firma de documentos en blanco para fines distintos a los anunciados al momento del pedido. O sea que es importante, este punto es súper importante porque al momento que yo voy a firmar tengo que estar consciente de lo que estoy firmando en el contrato, cuáles son el interés que me están poniendo para después no andar reclamándole al personal que esto y esto. Artículo 187. Obligaciones de los bancos son los siguientes: informar al cliente bancario desde el inicio de la relación los términos y condiciones aplicables al contrato en particular. O sea que esto quiere decir que yo si voy a hacer un préstamo tengo que estar bien informada de los reglamentos que diga el banco en dicho contrato. Informar sin costos alguno y un tiempo prudencial sobre la evolución de las operaciones, cuentas, negocios que mantienen con ellos, así como admitir certificaciones de las transacciones de los clientes bancarios. Muchas gracias.